A ver, veamos. Ahí creo que sí me escuchan. La cámara tiene una apertura superior. Ok. Dime, claro, sí. Respecto a las tareas que están en el calendario y las fechas de entrega que están ahorita deberíamos estar en la sexta tarea. O sea, si fuera mi curso, estuviéramos en la sexta tarea. Entonces, bueno, a partir de la tarea de equilibrio de cuerpos líquidos, o sea, de la semana anterior, y de aquí en adelante vamos a seguir con el mismo cronograma que estamos planeando para el curso. Entonces, ahí está en qué día se deben entregar las tareas, pero a partir de la quinta, me parece. Esta tarea que dice, Pero en la vida está todo ya cerrado el 16 de febrero, el 10 de febrero, 15 de febrero. pues voy a revisar eso de las tareas, ¿ya? No, porque las tareas pasadas están cerradas. No, y también la futura. ¿Sí? También la del examen final también está para hoy. No, eso no hagan caso. En el examen final ya estaba dividido por el. Sí, pero eso les dije que esto no tiene nada que ver. Por ahora, no le pongan atención a esta parte, ¿no? Es más, se los voy a ocultar para que no se estresen. 2 de marzo. Sí. Está configurado. Pero en el calendario online ya están las fechas de las entregas. ¿Sí? Entonces, esta tarea, que va a ser la de armaduras, pues la voy a mover. La tarea número 8 la voy a mover porque pues, vamos a ver mañana apenas la segunda parte de la clase. Entonces. ¿Entregamos a partir de la número 8? Sí, no, a partir de la número 7. Pero estas las voy a pasar también. La 7 y la 8 van a ser las dos tareas con las que vamos a empezar desde la 7 y la 8. Ya les voy a mencionar exactamente en una. ¿Listo? Ya las han de haber visto. ¿Ya vieron las tareas? Unos pocos ejercicios. ¿No las vieron? Pero ya están, ¿no? Las tareas ya. Está cerrada la carpeta. Pues no las pueden ver seguramente. Está cerrada la carpeta. Entonces se ve ahí mismo haciendo clic donde dice tarea 8 o cómo. Las tareas las pueden ver en el contenido. A ver, revisen eso entonces para que quede constancia, ¿no? De que, por ejemplo, si yo tengo equilibrio de cuerpos líquidos, fíjense que para ver las tareas van a estar dándole clic al tema, van a estar la tarea. Aquí va. Tarea número 5, resuelva los ejercicios propuestos. Son unos ejercicios que tienen que ver con el equilibrio. 4 ejercicios. ¿Cachan? Y pues esto es lo que les mencionaba de cómo vamos a usar el solucionario. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer el solucionario? Espero que lo tomen de una forma adecuada. Listo. Ok, entonces, vamos a hablar de armaduras. Pues resulta que la anterior clase estuvimos hablando de lo que eran los apoyos, vimos cuáles eran los tipos de apoyos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar entonces de lo que sería armaduras planas, que es lo que vamos a tocar en esta. No vamos a tocar más, en general para la solución. ¿Listo? Entonces, en el video del módulo anterior, ustedes van a tener un pequeño tarea de mirarse los videos del contenido asincrónico y la clase obligatoria, la clase del anterior módulo de equilibrio de cuerpos líquidos. Entonces, en esa clase, ustedes van a ver al final un tema que por tiempo y por la presentación y por todo lo que estuvimos hablando acá, no alcanzamos a abordar, que eran los apoyos en 3 dimensiones.
Esa parte nos faltó de la parte de armaduras. Pero no quiero empezar desde ahí porque prácticamente lo que vamos a usar nosotros de apoyo van a ser planos, ¿sí? Entonces, eso es como más que todo conceptual. Entonces, tarea, ¿sí? Revisar sí se está conectando. No soy yo. Vale. Revisar el video que va a ser el video del módulo mejor dicho, una vez para que estemos claros para el video. Equilibrio de cuerpos rígidos. Sería este de acá. Equilibrio de cuerpos rígidos. Clase virtual Z. Este video. ¿Listo? Este video. ¿Estamos? Ok. Listo. Entonces, ¿qué es una armadura? ¿A qué le suena la armadura? Como yo hablo de armaduras. Lo primero que se les venga a la mente. Puede ser de otra cosa, ¿no? Lo primero que se me venía a la mente cuando hablaban de armadura no era necesariamente lo que es el concepto de armadura. Ustedes no han visto mecánica de materiales, ¿no? Esta es una de las primeras clases de ingeniería. Ya. ¿Qué es una armadura? ¿Cómo se llama? Disculpame. ¿Puedes hacerte así para escuchártelo? Haljit. Ok. Escucha, me va a costar. ¿Va a costar? Entonces se me viene a la mente una estructura como lo de las grúas. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué se te vino a la mente eso? ¿Ya has estudiado algo? ¿Viste algo de los videos o qué? No, o sea, es como, vi un poco las imágenes de armaduras. Lo asociaron. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otro concepto? La primera idea, esa está muy bien. ¿Qué otra idea? No voy a tomar un papel si no me voy a ver que estoy sin energía. La armadura que usan con los personas para protegerse. Perfecto, yo eso era lo primero que había pensado. ¿Qué más? Es que en general como esa es el primer concepto, ¿no? Que es una armadura, es como eso, ¿no? Entonces resulta que en ingeniería civil nosotros vamos a tener diferentes sistemas estructurales. Esa palabra, digamos que yo ahorita lo dije como ingeniería civil, sabemos que estamos mecánicos también. Pero digamos que una estructura en general va a ser un elemento que va a tener diferentes sistemas estructurales. ¿Listo? Entonces, esos sistemas estructurales, esos sistemas estructurales, el más básico, el más simple, se va a constituir como algo que conocemos como una armadura. ¿Listo? Entonces ustedes van a decir, bueno, de lo que yo puedo construir, de pronto un elemento más simple es un cable. ¿Un cable es un elemento estructural? ¿Han visto algo soportado por cables? ¿Qué, por ejemplo? Aquí creo que hay un movimiento que está así soportado por... No son cables, sino son varillas. Varillas, ese es el siguiente elemento. Puentes, ¿no? Entonces sí, de verdad, los cables son los elementos más simples con los que nosotros podemos hacer estructuras. De ahí siguen las varillas y de ahí siguen los elementos de armadura. ¿Por qué hablamos con los elementos, por qué empezamos en estática? Por los elementos de armadura. Más que todo es por el concepto de que un cable tiene un problema y es que su forma cambia muy fácil. ¿Listo? Entonces, en función de cómo yo ponga el cable, pues va a tener o no va a tener rigidez, va a resistir fuerza. Si yo tengo un cable y le pongo, lo cierro, pues no siento fuerza, tranquilamente lo puedo cerrar y no pasa nada. Si tengo un cable de 1 metro y lo trato de alargar, voy a sentir mucha fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese problema hace de que los cables no sean el primer elemento que nosotros pensaríamos para hacer estructuras. ¿Cuál tiene el problema de las varillas? Pues bueno, es más o menos lo mismo. Entonces yo les tiro una varilla, tiene rigidez, pero las varillas son elementos muy largos y muy pequeños de sección. Y cuando yo lo comprimo, o lo trato de cerrar, pues el elemento hace como la reglita. ¿Todo el mundo rompió una reglita presionándola? Seguramente, ¿no? ¿Qué no rompió una reglita? Pues la mamá le pegaba de uno. Yo sí rompí algo. Bueno, igual me pegaba. Pero entonces, vamos a empezar con los elementos de armadura. Entonces, los elementos de armadura
Vamos a decir que la armadura es una construcción, un sistema estructural. Ojo, es un sistema. ¿Listo? Y como dijo Hergit, Después le va a decir. más o menos, Casi. sí, Hergit. Ah, sí, dígale Hergit. Tengo un amigo que se llama Hergit. ¿No? Por ahí de pronto lo voy a acordar. Bueno. Digamos, como dijo mi pana, las puentes grúas. Los puentes grúas son sistemas que son sistemas en celosías. Se los conoce también, son armaduras o celosías. Se les llama también, son sinónimos. Entonces, los puentes grúas son elementos de estructuras en celosía, ¿no? Es parte, va a ser un concepto muy similar. Por ejemplo, han subido a la parte de, ¿cómo se llama? La Virgen de Panecillo. ¿No han entrado a la Virgen de Panecillo? Bueno, les recomiendo, ¿no? Vayan allá y se toman un hervito. Se llama canelazo. Canelazo, en la noche y la ¿no? Y suben. Ah, no, creo que en la noche no pueden subir. Bueno, en la tarde, ¿no? Y van a ver que la estructura, al igual que el de la torre, el de la Estatua de la Libertad, por dentro son un montón de elementos como en celosía, ¿ya? Como una armadura, como un elemento que dijo de los puentes grúas. ¿Se han visto las grúas con las que hacen los edificios, no? Entonces, es un elemento de un montón de tubos que están hechos triángulos y que soportan carga. ¿Sí? Entonces, eso va a ser para nosotros una armadura. Cuando nosotros hablamos de una armadura, vamos a hablar de una armadura en dos dimensiones. O sea, todos los elementos van a estar contenidos en un solo plano. Esas son las más fáciles. Y resulta que después, cuando veamos conmigo puentes, los que lleguen en civil, resulta que, aunque esto es simple, es un análisis simple, sí se puede analizar puentes con esa simplificación. Y es bastante bien, bastante cerca. ¿Listo? Entonces, por definición, vamos a decir que tenemos elementos sometidos a dos fuerzas. ¿Recuerdan? Los elementos sometidos a dos fuerzas son aquellos elementos en los cuales dijimos, ¿no? Para que logren el equilibrio, las dos fuerzas en cada extremo deben estar colineales y deben ser de dirección y magnitud, ¿no? Igual, pero de dirección contraria. Esos son elementos de dos fuerzas. Entonces, imagínense que ustedes tienen una barrita de acero y en los extremos las ponen con un cable, ¿no? Un cablecito. Le ponen un huequito y las sostienen con un cablecito. ¿Listo? Para que el elemento se mantenga en equilibrio, pues yo tengo que tensionar con un ángulo y tensionar con un ángulo igual y con la misma magnitud y el elemento se queda quieto en el aire. Eso podríamos hacer el experimento y seguro va a pasar. Si yo tensiono en un lado más, pues lo voy a desplazar el elemento y no se queda quieto. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Sí? ¿Quién no se puede imaginar eso? Esto de la ingeniería es mucho imaginación. ¿Mm? ¿Sí? ¿Todo el mundo se lo imagina? Listo. Ahora, esos elementos de dos fuerzas también los puedo unir o conseguir cuando yo tengo, por ejemplo, dos barras de acero en los cuales les hago un huequito en los extremos, los pongo juntos y le pongo un pasador. ¿Saben qué es un pasador? Hagan de cuenta que es un elemento cilíndrico que le permite que los dos elementos hagan este juego. ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Sí? Un pasador. Entonces, de aquí en adelante, cuando yo les hable de un pasador, es eso. Son dos elementos que están conectados por un elemento esférico que no impide que roten, pero sí impide que se separen. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a ser un pasador para nosotros. ¿Listo? Les mostré una foto de un pasador la anterior semana en un apoyo. ¿En qué apoyo era? Un apoyo de primero, segundo o tercer grado. ¿Recuerdan? Esos elementos del pasador los usamos mucho, por ejemplo, en puentes. Se usan mucho en puentes. Aquí hay un pasador, ¿no? ¿Han desbaratado una bisagra alguna vez? ¿No? ¿Sí? Es el mismo apoyo del puente con un pasador ahí. Tiene un elemento de acero. ¿Listo? Listo. Entonces, cuando yo cojo y uno varios de esos elementos, o sea, una barra en donde sus extremos tienen huequitos, y uno varios de esos con pasadores,
hice una armadura. ¿Entienden? Así construyen, de hecho, las puentes grúas. ¿Sí? Bueno, un poquito cambia el concepto, ya les voy a explicar cuando llegamos a ese punto. Pero internamente esa es la base. Un elemento con un pasado. ¿Listo? Ahora, cuando yo digo que el elemento es un elemento sometido a dos fuerzas, entonces resulta que el elemento va a ser un elemento que solamente puede las fuerzas ser colineales a la longitud del elemento. ¿Estamos de acuerdo? Las fuerzas solamente pueden ser colineales a la longitud del elemento. Entonces, si yo tengo su esfero, si cogen su esferito, ¿sí? ¿Cuáles son? Quiero que alguien me indique en su esfero cuáles son, serían fuerzas colineales a la longitud del elemento. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Jackson. Jackson. Ya. Entonces, pon así para todos tu esfero y indícame con tu dedo cuál sería una fuerza colineal. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería una fuerza colineal. Esa fuerza, ahora quiero que la hagas en tu esfero, ¿sí? De un lado y del otro, tratando de cerrar tu esfero. En el mismo punto. Colineales. ¿Qué dijimos que era colineal? ¿Me entienden cuál es el experimento? Ya, háganlo. Todo el mundo coja su esfero y haga una fuerza colineal con las manos. Ya. Ajá. No, colineales. ¿Qué es colineal? Que vaya paralelo al eje del elemento. Ven que el concepto es simple, pero cuesta, ¿no? A ver. Ajá, ajá, ajá. A ver, así. Es que tiene una cosa, tu esfero. ¿Ves cómo lo están haciendo? Así, cógenlo, tu esfero. ¿Cómo están aplicando fuerza? Están aplicando fuerza en el sentido del elemento, ¿sí o no? Listo. Eso es una fuerza colineal. Para que el elemento, si ustedes apretan el elemento, ¿sí? Eso es una fuerza colineal de compresión. ¿Sí? Y si yo cogiera con los dedos y cogiera y hiciera al otro lado la fuerza, sería una fuerza colineal de tensión. ¿Sí? Solo esas fuerzas pueden soportar una armadura. Un elemento de armadura solamente puede soportar esas dos tipos de fuerza que son o tensión o, ¿qué dije? O tensión o compresión. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? Ok. Ahora, en general, cuando nosotros vamos a analizar una armadura, vamos a decir que la característica de la armadura es que como solo está sujeta a esos dos tipos de fuerza, nada más, pues yo puedo solamente comprimir el elemento o tensionar el elemento. ¿Estamos? Ahora, mi amigo Rodrigo era, ¿no? Rodrigo al inicio hizo así. Para que se haga este desplazamiento, ¿se dieron cuenta? ¿Las fuerzas son colineales o perpendiculares al elemento? Perpendiculares al elemento, ¿no? Este tipo de fuerzas no se pueden aplicar en una armadura. En teoría, ¿no? No está soportando un elemento de armadura ese tipo de fuerzas. ¿Qué tipo de fuerzas son de este estilo? Por ejemplo, si yo cojo y pongo mi elemento de lápiz y lo dejo ahí quieto, el elemento está soportando peso propio, ¿estamos de acuerdo? Esa fuerza se puede representar como un vector que va perpendicular al elemento porque la tierra está hacia abajo. ¿Sí? El peso propio es una fuerza colineal, en este caso, así. No, no es una fuerza colineal. Por lo tanto, vamos a despreciar una cosa bien importante, y es que vamos a decir, o vamos a suponer, que el peso propio de los elementos de la armadura no lo vamos a considerar en el análisis de la armadura. Es una simplificación que no es verdad. ¿Estamos de acuerdo cómo yo hago para decirle, ¿sabes qué armadura?
no peses, ¿no? No es posible, ¿ya? Entonces vamos a simplificar el análisis para empezar a estudiar lo que son estructuras. ¿Listo? Eso es súper importante en este caso. ¿Listo? Entonces, los elementos de armadura, nosotros los vamos a analizar por algo que es, yo qué quiero saber de una armadura. ¿Qué es lo que a ustedes se les ocurra que a mí como ingeniero, sea civil o mecánico? Y por cierto, me perdonan porque a veces me olvido que hay mecánicos y pienso que es civil, siempre les voy a decir civil, pero disculparán a los mecánicos, porque me olvido. Porque yo quiero saber, o quiero analizar, ¿qué es lo que me interesa saber como ingeniero de una armadura, de esa estructura? ¿Qué creen que es mi interés? Por ejemplo, María José. ¿Cuáles son las cargas que puede soportar esa estructura? ¿Para qué? Para saber cómo diseñar ¿Ven cómo se va organizando el proceso de diseño? Entonces, quiero que se piense o que piensen cuál es el proceso de diseño de cualquier estructura. Entonces, yo voy a tener en mi mente un problema. Todo sale como una solución desde el punto de vista de la ingeniería. Entonces, digamos, yo les pongo el problema. Quiero poner 100 kilos de peso en este salón, pero los quiero poner a 1,50 m de piso. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el problema. Pues ahí usted empieza a mirar soluciones. Pues, ¿cómo puedo hacer? Bueno, pues voy a coger y voy a poner una barrita y pongo el peso encima. Podría ser una solución. Voy a coger y voy a poner como una mesa, 4 patas con una parte plana y le voy a poner el peso encima. Esa sería otra solución. O voy a hacer una armadura. Voy a poner un poco de palitos unidos y voy a soportar el peso. ¿Se entiende? Entonces, el proceso de diseño empieza con un problema. Entonces, la pregunta es, aquí yo digo 100 kilos, pero si yo tengo que soportar un carro, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que me interesa? Digo ya, voy a soportar un carro que está circulando, ¿sí? Pero entonces yo necesito saber qué de la estructura, y lo voy a hacer con una armadura. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber de mi armadura? Específicamente, ¿qué es lo que ustedes quieren saber de su estructura? Después de que ya saben, ya voy a hacer una armadura. ¿Qué es lo que quieren saber? La resistencia. ¿De qué? De nuestra armadura como tal. Listo. Entonces, yo necesito saber que el vehículo pesa, no sé, 1,5 toneladas. Yo necesito saber cuánto aguanta la armadura. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo sé cuánto aguanta la armadura? Entonces, ¿ustedes se han puesto a pensar cuánto aguanta usted de peso? ¿Quiénes van al gimnasio aquí? ¿Ah? ¿Ninguno? Bien. Listo. ¿Cuánto alzas el pecho plano? Ese ejercicio que hace el peso, acostado. 40 kilos. Ya. ¿Ven lo que le acabo de decir? ¿Cuánto aguanta? Entonces vamos a empezar a determinar cosas. Lo que quiere decir es que mi amigo, en ese ejercicio, si yo le pongo 50, ¿qué pasa? No, literal, ¿qué pasa? Sus brazos se le vencen y el peso no le soporta. Entonces hagan como analogía de que el concepto de armadura es como el concepto de toda la estructura con la unión de un montón de elementos que forman una armadura. En este caso, por ejemplo, mi amigo tiene los brazos, tiene las piernas, tiene el torso, y conjuntamente se llama... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Si sabes el nombre, me estás molestando, ¿verdad? Ya, lo digo duro ya.
¿Por qué voy a ese punto? Porque cuando yo le pregunté cuánto aguanta en ese ejercicio, él me dijo cuánto aguantan sus brazos. ¿Será que él solo aguanta 40 kilos? Si yo cojo y te pongo parado a cargar 40 kilos, ¿te pasa lo mismo? ¿Ven ese concepto? ¿Se dan cuenta? Entonces, el problema es cómo estaba funcionando el cuerpo y quién estaba cargando realmente el peso, ¿no? Entonces, si yo le digo, bueno, está haciendo otro ejercicio, pues seguramente vas a aguantar más. Empieza a tus piernas, aguantamos peso. De hecho, aguantamos nuestro propio peso, ¿no? Y aparte aguantamos adicional un poco más. Entonces, en piernas, pues sí tenemos un poquito de aguante, ¿no? Ok. ¿Listo? Entonces, el concepto que yo quiero, ahora vuelvo a repetir la pregunta. El concepto que yo quiero saber de mi armadura es ¿cuánto aguanta la armadura? ¿Mm? ¿O cuánto aguantan los elementos de la armadura? En este caso, los brazos del tipo. ¿Ven cómo cambió el panorama? Entonces, lo que nosotros nos interesa es saber cómo va a fallar la estructura y qué elemento va a fallar la estructura. Y en el momento en que falle ese elemento, pues esa va a ser la máxima carga que va a soportar la armadura en general. Sí. Y por ejemplo, Tú dijiste Jackson, ¿no? sí, y por ejemplo en los pasadores la fuerza de corte y de presión. Ah, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Entonces yo estoy diciendo, ahí estamos analizando qué elemento de la armadura falla primero. Puede ser que falle el pasador, puede ser que falle el elemento en general, puede ser que falle la losa del puente, ¿sí? Eso es lo que nos interesa. Pero en últimas, los elementos. ¿Cuál es el elemento que causa que la estructura caiga? ¿Estamos? Ahora, otra cosa. ¿Qué fuerzas, entonces, específicamente son las que yo quiero analizar? Pues a lo largo de todo el curso de estática, lo que vamos a identificar es los diferentes tipos de fuerzas a los cuales está sometido una estructura. Entonces yo ya dije, un elemento de armadura está sometido a compresión y tensión. ¿Listo? ¿Puede haber un elemento de armadura sometido a tensión y compresión a la vez? ¿Sí? No. Un solo elemento que esté conectado aquí a una fuerza. Un solo elemento que esté conectado a una fuerza. Solamente puede estar sometido a tensión y a compresión. ¿Ya? ¿Cómo haces para jalarle y comprimirle? Solo aplicando fuerza en los extremos. Ojo, ¿no? Solo fuerza en los extremos. ¿Listo? ¿Hay cómo? No hay cómo, ¿no? Solo o lo tensiono o lo comprimo. Y solo aplico fuerza en los extremos. ¿Listo? Ok. Entonces, con esa pequeña introducción, espero que tengan como un panorama un poquito más abierto de lo que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer durante todo el curso? Va a ser es estimar las fuerzas, en este caso de las armaduras, la tensión y la compresión que hay en cada uno de los elementos. Y por allá en mecánica de materiales, su profesor de mecánica de materiales les va a enseñar cuánto aguanta un elemento a tensión y a compresión. Entonces, en esta clase aprenden a saber cuánto es la fuerza y en la próxima clase van a saber cuánto aguanta un elemento según el material, ¿sí? Y según la forma, ¿sí? ¿A qué me refiero con la forma? Pues bueno, si yo le pongo, no sé, esto de aguantar la compresión de unos 50, 30 kilos, aguantará de pronto 20 kilos, no sé. Este lápiz aguantará, supongo, 20 kilos, sí, tal vez. Si le pongo 100, seguro lo rompo. Si le pongo 100 a un pedazo de acero así de grande, o a este mismo material, pero así de grande, seguro lo aguanta.
Entonces, si pongo 1 tonelada, seguro lo rompo. ¿Qué es lo que estoy cambiando? En ese ejemplo. ¿Ah? La escala de magnitud en relación al área de la sección. ¿Se dan cuenta? Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que queremos nosotros en ingeniería saber de la estructura? Principalmente 2 cosas. ¿Sí? Yo necesito saber las fuerzas que está soportando cada elemento que conforman una estructura. Y con esas fuerzas, yo voy a determinar el tamaño y el material que necesito para que el elemento soporte adecuadamente de una forma segura esas fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Qué es la segunda cosa? Quiero hacerlo económico, lo más económicamente posible, pero que sea seguro para usarse. Eso es lo que ustedes deben aprender aquí en la universidad, el concepto de hacerlo bien, seguro, pero lo más económicamente posible que se pueda. ¿Cachan? Listo. Entonces, vamos a, ahora sí, a empezar con las definiciones, ¿no? Entonces, dentro de las definiciones, vamos a decir que una armadura, ¿sí? Por definición, está compuesto por elementos que se conocen como elementos de carácter reticulares. Se llaman elementos reticulares, ¿ya? Que es un elemento recto. Siempre vamos a decir que las armaduras están compuestos por elementos que son rectos y que en los extremos están los nodos. ¿Recuerdan qué eran los noditos? Yo les mencioné en la anterior clase que era para nuestra clase los nodos. ¿Qué es un nodo? Los puntos en donde se conectan. Exacto. Entonces, si yo cojo aquí y dibujo, por cierto, se está dibujando, pues yo voy a tener un elemento recto en donde yo tengo los nodos, en donde ese elemento va a tener una inclinación, porque está en el plano, ¿sí? Y en donde dije que los nodos para nosotros van a ser los puntos en donde nuestra estructura se mueve. ¿Recuerdan? Entonces, solo los nodos van a tener la posibilidad de moverse. Y en el plano solamente tengo 3 tipos de movimiento. ¿Quién me recuerda cuántos tipos o cuáles son? ¿Sí? En el plano, los movimientos que tienen un punto en el plano. Y un giro. Un giro en un eje perpendicular al plano. ¿Recuerdan eso? Entonces, yo voy a tener para las armaduras, resulta que para las armaduras, yo voy a analizar lo siguiente. Yo voy a decir que una armadura va a tener en un extremo un nodo que lo voy a llamar nodo I. En el otro extremo va a tener un nodo que se llama J. ¿Listo? Y la armadura va a tener solamente 2 desplazamientos, que va a ser un desplazamiento en el nodo I en X y un desplazamiento en el nodo I en Y, en el extremo I, y un desplazamiento JX y un desplazamiento JY. ¿Listo? Eso es un elemento de armadura. Ay, perdón, lo puse donde no hay. Ya nada. A ver. Este era aquí. Ya. ¿Listo? Ahora, eso es súper importante, porque, ¿cómo me dijiste que te llamabas tú? Alison. Alison mencionó 3 movimientos, 2 desplazamientos y un giro. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, nosotros vamos a decir que la armadura solamente va a permitir 2, solamente los desplazamientos. Los giros no los vamos a considerar. ¿Listo? Punto. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos entonces, o reconocemos eso, ¿sí?
vamos a decir que un elemento de armadura siempre va a estar limitado por los nodos, ¿sí? Y los nodos van a ser los puntos en la armadura en donde vamos a conectar otros elementos de armadura. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí el esquema de un elemento de armadura, ¿sí? Si yo quiero conectar otro elemento, pues lo voy a conectar desde sus extremos. ¿Estamos? Y pum, voy a conectar otra cosa por aquí. Siempre por pasadores. ¿Listo? Y pum. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, vamos a asumir también algo que les mencioné hace un momento, y es que los elementos de armadura, por definición, solamente van a soportar cargas que son colineales al elemento. Ya hicimos, ya sabemos que es una carga colineal. Y que son tan delgados que no tienen la capacidad de soportar fuerzas transversales al elemento. O sea, el peso propio. ¿Qué más podría ser una fuerza transversal? Pongan que yo tengo aquí un puente, y esto es un elemento de armadura. Yo aquí le pongo un cable para soportar, no sé, han visto que ponen señales o luces o lo que sea. Pues ese elemento va a estar soportando una fuerza transversal, la armadura. ¿Listo? Ahora, otra cosa que vamos a asumir es que los elementos de armadura, digamos, yo tengo aquí dibujada una armadura que tiene, ¿cuántos nodos? ¿Ah? ¿Cuántos nodos? 4 nodos. ¿Cuántos elementos? ¿Ah? 5. El elemento rojo, azul, amarillo, verde y morado. 5. ¿Listo? Vamos a asumir que solamente las armaduras pueden soportar cargas en sus nodos, que pueden ser cargas puntuales, en cualquier dirección. Pueden ser en cualquier dirección. Pero solamente van a ser cargas puntuales y solamente van a ser en sus nodos. ¿Listo? ¿Se entiende ese concepto? Es una simplificación de nuevo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con estas cargas puntuales en los nodos? Resulta que yo les había dicho que los elementos de armadura solo se unen por sus extremos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, aquí pasa una cosa bien interesante. Yo quería unir este apoyo que es de primero, segundo, tercer grado. ¿Recuerdan cómo los voy a dibujar yo? Segundo grado, con este apoyo de primer grado. Pero entonces, yo podía hacer un solo elemento de armadura, pero en cambio yo necesitaba unir este elemento vertical. Entonces, para poner este elemento vertical, necesita haber un nodo en este punto para hacer la unión. Lo que quiere decir que este ya no es un solo elemento, sino que son dos elementos de armadura diferentes. ¿Se entiende? Y siempre va a ser así. Siempre donde exista una unión, va a existir un nodo. Y como les mencioné antes, solo en los nodos pueden haber apoyos. ¿Estamos? Solo en los nodos puede haber apoyos en mi armadura. ¿Listo? Ahora, supongan que yo cojo y le hago zoom a este pedacito de la armadura. ¿Ya? Este pedacito en la realidad realmente es esto. ¿Han visto una conexión de un puente? En la realidad. De acero, por ejemplo. O las propias conexiones que decía mi amigo de los puentes grúas. Vayan, chismoseen, cuando ahorita que salgan, estén pasando y vean, ¿sí? Una especie de armadura. Por ejemplo, ahorita en el Coliseo. El Coliseo, la cubierta, es una armadura. La cubierta, el techo. Se tiene que subir, ¿no? La cubierta del techo está hecho en una especie de armadura. ¿Listo? Entonces, realmente lo que ustedes van a tener en las armaduras es una cosa como esta. Van a tener un elemento de acero,
que se conecta con otros elementos de acero mediante unos elementos que son unas platinas o unas láminas de acero. Eso es lo que pasa. ¿Listo? Entonces aquí hay una simplificación. Recuerdan que les dije que una armadura son dos elementos de acero que están conectados con un pasador que pueden girar. ¿Eso puede girar? No. La realidad es que no se construyen así. De hecho, se fijan ahí esa estructura que tienen atrás en la pared. Eso es un sistema en celosía. Es un tipo de armadura. ¿Listo? Entonces, resulta que en la realidad eso es mentira, no ocurre así. ¿Listo? Pero va a funcionar como si fuera una armadura que no puede girar. Yo hago que todos los ejes de los elementos, ¿se fijan estas líneas amarillas que puse? Están como en la mitad de los elementos que estamos aquí viendo. ¿Sí? Entonces, si yo hago que todos estos ejes donde están los elementos lleguen en la conexión a un solo punto, ¿sí? Eso hace que el elemento funcione como si fuera una armadura. Pero tienen que coincidir en un solo punto dentro de la conexión. ¿Se entiende? Así se construye en la realidad. ¿Listo? Entonces, en el momento en que yo me aseguro que la estructura la construyo así, entonces, esto yo lo voy a analizar así, en palitos. Y va a funcionar bien. ¿Estamos? Listo. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? Conclusión. En el momento en que yo tengo una estructura de armadura, voy a garantizar que todos los ejes de los elementos que se conectan en algún punto coincidan entre sí con todos los elementos de la conexión. Cuando yo logro eso, voy a decir que todos los elementos de la armadura están sometidos solamente a dos fuerzas, que son compresión y tensión. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Pues vamos bien. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a hablar de lo que son las armaduras simples. Las armaduras simples, digamos que es la unidad básica como yo puedo empezar a formar armaduras. Entonces, cuando dijo mi amigo o habló de las grúas, ¿sí? Esa es una estructura compleja de armadura. No es una estructura simple, ¿sí? ¿Qué vamos a considerar como una estructura simple? Resulta que una armadura simple va a ser aquella armadura que se construye a partir de unir varios sistemas de unidad que se conocen como unidades básicas de armadura. Eso es una unidad básica, una armadura simple. Entonces, ¿cuál es la unidad básica de una armadura? Va a ser tres elementos, el triángulo. ¿Han escuchado de pronto a sus papás decir que lo más estable en el mundo es el triángulo, ¿no? Listo. ¿Por qué las pirámides eran en triangulares? No se deforma. ¿Ah? No se deforma. Ah, bueno. Eso es falso, pero es lo que creemos, ¿no? Ajá. Ok, ya vamos a ver si es que no se deforman o no, ¿no? Es que las fuerzas se concentran en un lugar específico, entonces Y pero buenos conceptos. Fuerzas, rigidez. Ya, ¿por qué las armaduras, por qué las pirámides son triangulares? Esto era una pregunta, a ver si alguien sabía. Yo no sé. ¿No? Ni sabemos cómo se construyeron esas vainas. Peor, ¿por qué son triangulares? La verdad, yo no sé. Resulta que esto se considera como la estructura básica porque es lo mínimo o el mínimo elemento que yo puedo construir con sistemas de armadura que funcionan como armadura. ¿Listo? Entonces, si yo le quito un elemento, recuerden que estos nodos pueden girar en teoría, ¿no? Entonces, si yo le quito este elemento,
este elemento coge y se cae. ¿Estamos? Se cierra. Y pasa esto. Quedan los dos elementos juntos. ¿Sí? Para que esta puerta que tiene una bisagra mantenga carga, cuando yo le pongo carga, debo poner algo aquí que la sostenga. ¿Estamos? Y así puede sostener carga. Si yo le quito este elemento, se cierra. Eso es lo que tenemos aquí en la armadura. ¿Sí? ¿Entendió ese concepto como simple? ¿Sí? Ok. Entonces, esta es la unidad básica de armadura. Entonces, yo voy a crear armaduras complejas. ¿Listo? Que van a ser diferentes, que van a tener más elementos. Pero cuando vamos a empezar a estudiar, pues empezamos a estudiar armaduras simples, ¿no? Entonces, una armadura simple va a ser la unidad básica más unidades básicas unidas a esta en cualquier nodo. ¿Cómo las voy a crear? Pues yo voy a crear armaduras en donde a partir de dos nodos, los que me dé la gana, ¿sí? Voy a conectar dos elementos y voy a adicionar un nodo al sistema. ¿Cómo se ve en la imagen de la derecha? ¿Estamos? Entonces, tengo la unidad básica y tengo dos elementos más un nodo adicional. Y eso es estable. Siempre que yo coja y adicione dos elementos más con un nodo adicional, eso va a ser estable. Y se consideran armaduras simples. ¿Se entiende entonces qué es una armadura simple? ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo armaduras simples, voy a tener, por ejemplo, esta de aquí, va a ser una armadura simple que tiene dos módulos. Yo puedo poner un montón de módulos para hacer armaduras que siguen siendo simples, si es que yo voy agregando dos elementos y un nodo a la vez. ¿Cachan? Ahora, resulta que en estática, pues yo no les voy a poner esta armadura en el examen. ¿Por qué creen? Porque es simple, ¿no? Entonces las vamos a empezar a complicar. Pero resulta que si la armadura no es simple, no la vamos a poder resolver en estática. ¿Se puede resolver? Sí, se puede resolver cuando vean análisis estructural, los que son civiles. Creo que ya mecánica ya no ve más de ese tipo de cosas, no estoy muy seguro. Pero en civil, sí vamos a aprender a solucionar armaduras complejas, pero dos cursos más adelante. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes sepan? Pues van a aprender a identificar si una armadura la van a poder resolver aquí en la clase de estática. Si yo les llevo a poner en su examen una armadura que es compleja, pues me ponen, esto no puedo resolver porque se resuelve en análisis estructural. ¡Pum! Les pongo todos los puntos. Ya pasó una vez. Y ni se dieron cuenta, pensaron que era chiste. Y realmente fue un error mío, ¿no? O sea, para que voy a decir que no. Pero hubo un chico que sí se dio cuenta y me puso, no puedo resolver porque es hiperestático, se llama hiperestático. Ya me voy a dejar. Pues no tuve nada más que hacer que ponerle todos los puntos, ¿no? Listo. ¿Cómo vamos a saber si la armadura se puede resolver en estática? Entonces existe algo que se conoce como el grado de indeterminación. El grado de indeterminación yo lo voy a llamar GI. Grado de indeterminación original, ¿no? GI. ¿Listo? Y el grado de indeterminación de una estructura nos va a determinar la clasificación de la estructura. Vamos a arrancar con el grado de indeterminación de armaduras. Pero va a haber para todo. Armaduras, vigas, pórticos, puentes, todo lo que sea, se puede calcular el grado de indeterminación. ¿Listo? Para armaduras en dos dimensiones, nos vamos a calcular con una pequeña expresión. Ah, esto está como verde, que no se ve. ¿Sí o no? Listo. Entonces, esta es la ecuación. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta qué es la clasificación y qué es lo que me va a dar el grado de indeterminación. El grado de indeterminación me va a determinar tres condiciones en las cuales puede estar una armadura o en general una estructura. ¿Listo?
el grado de indeterminación puede ser igual a 0. Y eso significa que la armadura es isostática, ¿sí? O estáticamente determinada. ¿A qué les suena? ¿Se puede o no resolver? Sí. Isostática significa que sí se puede resolver en lo que vamos a hablar aquí en estática. ¿Listo? Puede ser, si el grado de indeterminación es mayor que 0, la estructura es hiperestática o estáticamente indeterminada. ¿Listo? Y si el grado de indeterminación es menor que 0, es inestable. Esta vaina es inestable, estáticamente hablando. O sea, no se quedó quieta, no puede sostener la carga que la aplico y se mueve, se desplaza. ¿Estamos? ¿Listo? Ok. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? El grado de indeterminación de una armadura va a ser igual a R, que son el número de reacciones, ¿sí? Más M, que es el número de elementos, menos 2 veces J, que es el número de nodos que tiene la armadura. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esa ecuación. Ahora, otra forma de saber si la estructura es o no una estructura que dije simple, una armadura simple, es sabiendo cuántos son los números de M elementos que pueden o que deben tener una armadura simple para que se considere simple. ¿Estamos? Entonces, los números de M elementos que deben tener una armadura simple es igual a 2 veces los J nodos menos 3. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Resulta que yo tengo la armadura que vimos antes. ¿Listo? Entonces, yo voy a contar el número de reacciones que tiene esta armadura. ¿Cuántas reacciones genera este apoyo? 2. Una horizontal y una vertical, pero que sabemos que eso es mentira. Es una que no sabemos la dirección y que descomponemos en 2, ¿no? Pero bueno, 2. Una. Entonces, 2 más 1, 3. ¿Estamos? Más, ¿cuántos elementos? 3, serían 6, menos, que es como decía la ecuación, menos 2 veces J, menos 2 veces, ¿cuántos nodos tiene esto? Entonces, sería 6, ¿no? Entonces, 6 menos 6, 0. Calcúlenle el de esta, de acá. ¿Cuánto sería? Fracciones, 3, las mismas. Elementos, o sea, en total sería menos 2 por 4, 8. ¿Listo? Entonces, estos armaduras, pues, no nos debe extrañar, pues son armaduras simples, que dije, ¿no? Las armaduras simples, entonces, van a tener, ¿cuántos elementos? Esta va a tener 2 por 3 nodos, menos 3, debería tener 3 elementos, ¿vale? O 2 por 4 nodos, menos 3, debería tener 5 elementos, para que se considere simple. Entonces, esta ecuación, o esta, me va a decir cuándo yo puedo analizar una estructura y cómo yo la puedo, digamos, cómo yo la puedo estudiar en estática. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo quito un elemento? Imagínense que yo tengo aquí y le quito un elemento. ¿Cómo me quedaría la cuenta? 3
¿Ah? ¿7? Hiperestática, si le quito un elemento, inestable. ¿Cuánto les da la cuenta? -1. El sistema se vuelve inestable si yo quito un elemento. Y lo que pasa es que si yo quito un elemento, pues no es capaz de soportar fuerzas, porque vamos a asumir que los elementos están conectados por pasadores. Y la armadura, lo que va a pasar es que se va a alargar hasta quedar totalmente recta como la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que va a pasar en general. ¿Preguntas hasta ahí? Gracias. No, sí. ¿Listo? Ahora, vamos a complementar lo siguiente. Si llega el caso en el cual nuestra armadura es capaz y es estable, ¿sí? Es estable y puede soportar o cumple con estas relaciones, vamos a decir que la armadura se considera una armadura rígida y no va a colapsar cuando nosotros coloquemos carga. ¿Listo? Eso va a ser fundamental. Entonces, en estática, solamente vamos a poder analizar armaduras rígidas, isostáticas, que pueden soportar carga y que nosotros vamos a considerar así, con las ecuaciones del grado de indeterminación igual a están comiendo, que les produzco miedo, están con hambre, ¿qué almorzaron? No, dicen no. Mi amigo que vino la otra vez con café, digo que le pasó el café. Ya está desalimentado. Bien, sí, bien. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, vamos a dejar así. Mañana vamos a continuar con el tema. ¿Por qué? Porque más que todo ya están los temas específicos. No me voy a adelantar ni me voy a atrasar. Vamos a mantener siempre un esquema de temas por día. No se olviden que para la próxima clase, pues es mañana, la vamos a hacer por Zoom. En el link de Zoom que está ahí conectado, que tienen ahí en el curso. Revisen por favor lo que es el material. ¿Listo? Entonces, les voy a pedir o les voy a recordar que tienen una pequeña tarea que es revisar el videito de la clase que es de equilibrio de cuerpos líquidos, ¿verdad? El que les mencioné hace un momento. No se olviden de revisarlo ese video. Está en YouTube, así que le pueden poner doble velocidad, se la ven en la mitad del tiempo. Generalmente es una buena estrategia. Hablo lento, me he dado cuenta. Y sí me entiendo yo cuando me pongo a doble velocidad. Otra cosa, les iba a preguntar una cosa. Resulta que, como se dieron cuenta, en el curso están los videos de toda la clase. Entonces, yo puedo dejarlos como material adicional o los quito y obviamente vamos a poner nuestros videos de la clase propios. ¿Quieren que los deje para que les sirva como repaso de pronto o los quito? ¿Qué les parece? ¿Los dejo? Por si acaso, sería como repaso adicional. ¿Listo? Entonces lo voy a dejar como repaso adicional y me di cuenta que voy a quitar un tema. ¿Se dieron cuenta que por ahí decía análisis de cuánticos? ¿O no se dieron cuenta? ¿No? Bueno, resulta que ustedes tienen una clase de ejercicios, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Quién las está dando? Entonces, como con Miguel Andrés y con Juan José ya tenían una planificación para esa clase de ejercicio, entonces obviamente no habían planificado ese tema. Entonces, no lo vamos a ver, los vamos a acomodar al cronograma que tenían ustedes inicialmente. Y bueno, eso lo van a mirar por allá en análisis estructural, los que pasen a
ingeniería civil. Los mecánicos no estoy seguro de qué parte lo ven, creo que no lo ven. No estoy seguro. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana por Zoom. No se olviden de conectarse y muchas gracias por su atención.